Ya tenemos con nosotros a Cecilia Méndez, historiadora, pero principalmente yo quisiera resaltar una mujer, una persona comprometida con los problemas de nuestro tiempo, que no son cualquier tipo de problemas, sino son tremendos y grandes problemas. Cecilia, buenos días y un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia. Encantada de estar con ustedes y con su audiencia. Cecilia, el pasado domingo, a propósito de la publicación del libro Las cartas de Fernando Tupac Amaru, publicaste un artículo en el diario La República, el cual verdaderamente lo recomendamos. Y en el primer párrafo, haciendo referencia al historiador Michel Roth-Trullo, apuntas: silenciar es también una forma de ejercer poder, Ujú, empezando por el poder de narrar el pasado. ujú. Ahora hemos visto en estos últimos meses, en estos últimos 500 o 600 días, cómo se ha tratado de silenciar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, tanto de parte de las democracias occidentales europeas como allí en el propio Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis acerca de este episodio y de este comportamiento tan horroroso de las democracias occidentales? Bueno, creo que estamos en un punto de inflexión en el mundo que invita a la reflexión sobre qué significa realmente una democracia, si es que una democracia establecida con todo el rigor de la ley, con elecciones, con un parlamento, apoya una masacre, un proceso de violencia que todas las instituciones, los especialistas en derechos humanos, especialistas en genocidio, han están de acuerdo en que se trata de un genocidio y lo estamos viendo en pantalla. Para mí esto remece tan profundamente el concepto mismo de democracia, para no hablar del horror, de la parte ética, que obviamente es la que más nos mueve, eh, por lo menos personalmente, eso no puede separarse de la política. Y yo creo que ahí ha tocado a fondo la idea convencional de que una democracia es simplemente un sistema electoral y ciertas instituciones que se establecen a partir de una elección, que es el concepto mínimo de democracia, división de poderes, porque todo eso existía en Europa y en Estados Unidos cuando se están aplicando estas políticas genocidas. Entonces, pienso que este proceso nos hace pensar hasta qué punto esas democracias no es que hayan cambiado, sino que ya no les importa tanto su imagen, ya no les importa tanto esconder eh, el poder que están ejerciendo y esta idea que en el Perú no se habla mucho o casi es un tabú hablar de una situación que no puede desligarse de el poder colonial, digamos, es una palabra que yo no la repito ni la uso muy fácilmente, ¿no? Pero que no se puede entender el proceso de violencia que está viviendo el pueblo palestino sin entender que el ejército de Israel es un ejército de ocupación y que es una ocupación colonial, porque en realidad no hay ningún tipo de soberanía que pueda ejercer la población palestina en un territorio que es de ellos ancestralmente y que ha sido ocupado por razones que se pueden explicar de muchas maneras, pero que es un hecho. La ocupación es un hecho. Entonces la gran pregunta para terminar con la pregunta, para mí sería si la democracia puede vivir con una ocupación colonial, si la democracia puede vivir con el otro concepto que es el imperialismo, que también lo traté en otro artículo, que es un concepto que en el Perú da miedo, que no se habla de eso, porque estas ideas de hablar de situación colonial, hablar de imperialismo, en el Perú están muy estigmatizadas porque se han usado mucho en los 70 y 80 y están asociadas con la izquierda que en algún momento tomó las armas, ¿no? Entonces, tenemos mucha dificultad en el Perú de analizar a profundidad muchas cosas porque hay un estigma en el análisis político contra la izquierda, hay un estigma contra estas palabras que, sin embargo, en estos conceptos, el concepto
de imperialismo, de colonialismo, son necesarios para entender por qué estas democracias no pueden funcionar. Si es que Estados Unidos es una democracia hacia adentro, pero si tiene una política externa imperialista, podemos seguir llamándole democracia. Lo mismo de Israel, puede convivir la democracia con un apartheid. Y la realidad es que sí, esas democracias en Estados Unidos han convivido con la esclavitud, han convivido con sistemas de apartheid. Cuando se terminó la esclavitud, se creó una división Sí. legal entre los blancos y los negros y poblaciones no blancas. Claro. Entonces, vemos eso. Claro, y como tú dices, efectivamente eso cuestiona el qué es democracia, qué es lo que entendíamos como democracia o qué es lo que aspirábamos Ujú, como forma de vida cuando hablábamos de democracia. Pero una ujú, cosa que llama la atención son los países europeos, ¿no? Los países ujú, europeos occidentales de alguna manera eran, no sé, pues el símbolo de la civilización, de la democracia, de lo deseable, digamos, ujú. en la forma de organización. ¿Qué justifica, qué ganan, qué pierden en el silencio con Israel o en el apoyo a Israel, ese apoyo a veces tácito, a veces abierto, muchas veces hipócrita, hacia Israel y el genocidio que está cometiendo con Palestina? ¿Qué gana y qué pierde Europa? Yo no sé qué puede ganar Europa con eso, pero lo que ellos, el silencio, yo creo que hay, o sea, esas respuestas no tienen una, perdón, esas preguntas no tienen una sola respuesta, obviamente, porque uno puede responder un factor que si lo pones solamente del presente, por ejemplo, ¿quién se beneficia de una guerra? Una cosa tan simple, ¿no es cierto? El tráfico de armas. ¿Quién se beneficia de una guerra? ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en vender armas? ¿Por qué quién gana? Y ahí la pregunta, ¿quién se beneficia? ¿Por qué Israel, por qué hay una relación tan cercana entre Gran Bretaña e Israel, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay una relación tan cercana de Francia? Son países que han tenido colonias y que en Gran Bretaña ayudó a establecer al final de cuentas el sionismo, si bien en algún momento hubo una fricción, pero Gran Bretaña ayudó a Gran Bretaña fue el poder colonial que dominó esa zona durante unos años, el famoso mandato de Palestina, ¿no es cierto? Entonces, creo que son potencias que no logran despojarse de esas aprehensiones coloniales, de esa idea de que Europa tiene derechos sobre otros pueblos, de que Europa tiene cierta superioridad intrínseca frente a estos pueblos que también hay un elemento racial, son considerados pues los otros, ¿no es cierto? Los árabes, eh, como diría, Musulmanes. ya, la gente y que está asociado, yo creo que una explicación aparte de los intereses propiamente de los negocios de armas, tienen que ver también con el temor de que si no se controla a los palestinos, porque ellos representan el desafío a ese poder europeo que se impuso al final con Israel, porque recordemos que Israel fue un estado que fue apoyado por todos los estados europeos, ¿no es cierto? A pesar que la historia es de recibir refugiados de la Segunda Guerra Mundial, los judíos expulsados de Europa no tenían necesariamente por qué llegar a Palestina, pero eh, hubo un apoyo muy grande porque era como Israel representaba como una barrera, una protección frente a esos otros que al final de cuentas son los migrantes de ahora, o sea que la gente de África, o sea, era como toda esa zona, era una zona que Europa en el fondo quiere frenar y controlar de alguna manera, porque también hay esas olas migratorias que se han recrudecido y que en muchos casos eh, vienen por problemas que también han sido generados a partir de herencias coloniales, de situaciones del pasado que no han terminado de solucionarse y de situaciones más recientes también, ¿no? Cecilia, Entonces, allá sí. en Estados Unidos, la persecución contra personas, movimientos, universidades que respaldaban la lucha del pueblo palestino, que denunciaban el genocidio del Estado sionista de Israel, ha Mm. tenido consecuencias. ¿Cómo se vive esta situación? Tú que estás
tan cerca de la misma? Eh, es una situación que yo comparo mucho a lo que nos pasó en el Perú con Sendero Luminoso, ¿no? El hecho de que cualquier protesta, cualquier reclamo de justicia, inmediatamente es convertido en terrorismo. Y aquí em, lo más terrible es que la defensa de los derechos humanos, la luchar contra un genocidio es criminalizado y tiene que ver con porque este es un país, nunca yo escuché esa definición, pero una vez encontré, una de las analistas que yo escucho decían que este es un país sionista y hay que entender un poco eh, cómo no se puede concebir el Estado de Israel sin Estados Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos que ha tenido y que se reforzó y que no podía entenderse también sin el contexto de la Guerra Fría. La importancia que Estados Unidos veía en Israel como una importancia geoestratégica frente a un mundo que necesitaba controlar por posibles revoluciones comunistas, ¿no? Entonces, eso se siente mucho en Estados Unidos, en la vida universitaria donde yo estoy. Ha generado mucho temor, sobre todo, no comienza con Trump, pero se empeora con Trump. A veces uno mismo se autorreprime de decir ciertas cosas, es demasiado polémico y mucha gente ha sido perseguida, ha sido apresada, como se conoce también. Me imagino que en el Perú, no sé hasta qué punto la gente está siguiendo, me imagino que en tu audiencia está siguiendo estos, digamos, la persecución a los migrantes, la persecución a... Es un vasto universo de gente que se está persiguiendo y entre esos a las personas que apoyan Palestina porque hay realmente un interés demasiado fuerte entre la defensa de Israel y los políticos estadounidenses de cualquier partido. Eso es lo más importante que hay que entender, que no es solo los republicanos y tampoco solo los demócratas. Y por lo tanto, las propias universidades, y este es un dato bien importante, ya no son solo centros educativos, sino que han pasado por este proceso de convertirse en corporaciones. Quienes financian las universidades son muchas veces corporaciones privadas, quienes financian las investigaciones son a veces las propias compañías que financian a los militares de Estados Unidos, la ciencia, y eso que mi universidad, en la Universidad de California, Santa Bárbara, no es tanto como en otras, pero los donantes de las universidades muchas veces son parte de estos negocios que están íntimamente ligados a los negocios de Israel, que pueden ser negocios de armas o de tecnología. Estamos viendo que Facebook, todas las compañías de los gigantes de tecnología, están desarrollando programas y sistemas que le dan al ejército de Israel para controlar a la ciudadanía con estos mecanismos de vigilancia. O sea, incluye las armas, pero incluye también la inteligencia. Y todo eso está muy montado en el sistema económico y político de Estados Unidos. Los propios congresistas están financiados por este AIPAC, que es una organización pro-israelí que tiene muchísimo dinero y que financia a políticos de los dos partidos. Entonces es muy difícil que una universidad se libre de eso porque es parte del sistema político y es parte de lo que desgraciadamente las universidades más grandes se han convertido en grandes corporaciones, ¿no? Y creo que en el Perú también hay un proceso parecido. Similar. Sí. Efectivamente. Ujú. Imaginemos la cosa al revés. ¿Qué significaría para el mundo y qué significaría para el hegemón, para los centros de poder, una Palestina libre? Uy, el terror más grande. ¿Por qué? ¿Por qué Ese- le tienen tanto miedo a eso? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que ese es el kit del asunto. ¿Qué significaría una Palestina libre? Significaría un ejemplo y una esperanza de que se puede derrotar como lo que significó Vietnam, a un país muy poderoso, al ejército más poderoso del mundo, significaría una amenaza que no pueden soportar. Y yo creo que has dado el clavo con esa pregunta. Por eso ha sido y por eso sigue siendo la aceptación de un genocidio. O sea, es tanto el temor y es tanto el afán de control que están dispuestos a ver morir, decapitar, desmembrar a niños, incendiar a la gente viva, que la gente muera quemada viva, que la gente tenga digamos, ese nivel de crueldad.
yo pienso que eso es lo que deben estar pensando. ¿Qué pasaría si ellos finalmente ganan? ¿No? Entonces, Cecilia, sí, 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 continúa. nada, no, la pregunta en sí misma yo creo que es lo más importante, porque además lo pueden resolver cada uno de los oyentes. ¿Qué pasaría con una Palestina libre, no? Claro, porque uno se pregunta qué daño les han hecho, ¿no? Para generar tanto odio, tanta inquina y cómo se juega el equilibrio de poder respecto al resto del Asia, etcétera, ¿no? Ujú, exacto. Es la puerta a ese otro universo que también tienen que controlar, ¿no? Así Ujú, es. Cecilia, un poco pasando a otro tema que también nos es bien cercano, ¿no? ¿Cómo se explica que una presidenta con 0% de aprobación y con un parlamento que apenas goza de legitimidad pueda seguir ejerciendo funciones como presidenta o puedan seguir legislando en contra del sentido común, en contra de la opinión mayoritaria de la población? ¿Cómo es que se puede desarrollar este fenómeno, esta situación aquí en el Perú, hablando del Perú? la falta de legitimidad de Dina Boluarte, cómo alguien se puede mantener en el poder. Eh, Esa es la pregunta del millón y para entenderla, porque creo que es muy difícil como responderla de frente, más bien quiero retroceder un poquito en el tiempo y yo pienso que sucedió algo que nos ayuda a entender un poco eso, no todo, pero es lo que pasó en el gobierno de Merino. El gobierno de Merino fue, fue un quiebre en los sectores conservadores en el Perú, porque hasta el gobierno de Merino podemos encontrar un patrón de los políticos en el poder que si bien reprimían a la población, como pasó en muchas protestas, pasó con Alan García, pasó con Toledo, pasó con Humala, ¿no es cierto? Si bien reprimían muchas protestas, por ejemplo, en el tema de la minería, etcétera, en algún momento terminaban cediendo, ¿no es cierto? Terminaban cediendo. O sea, recuerda que al final Toledo no pudo entrar a Tía María, recuerda que también Humala, y recuerda que esos movimientos de oposición hicieron que Humala, por ejemplo, diera la ley de la consulta previa, después de Alan García, que reprimió las protestas de Bagua por esa ley que ponía en riesgo las tierras de las comunidades en la Amazonía y entonces resultó Alan García diciendo, ya, la ley no va. O sea, hubo un momento de nuestra historia muy reciente que a pesar, y eso en lo que llamamos democracia, ¿no es cierto? Después que salió Fujimori, Toledo, Alan García Humala, donde las protestas tenían ciertos resultados en la política la ley de consulta, incluso con Kuczynski, hasta el 2017, 2018, Kuczynski, recuerdan que quiso hacer esta ley para obligar a los jóvenes a trabajar de una manera que no se condecía con la Constitución y hubo esta famosa protesta de los pulpines. Entonces Pulpines. cambiaron y se echaron para atrás. ¿Qué pasó con Merino? Fue el último político que se echó para atrás y dijo, bueno, han muerto dos personas, renuncio. O sea, la población movilizada logró hacer renunciar a Merino y pasamos a Sagasti y de ahí pasamos a Castillo. Yo pienso que si ustedes hacen una correlación de personas que sirvieron en el gabinete de Merino y luego están ahora en el poder porque eran la famosa, tienen un grupo además, la coordinadora republicana, que son políticos de filiación muy de ultraderecha y que luego ahora están y son parte del poder. O sea que, entonces, ¿qué sucedió? Yo pienso que ellos hicieron una reflexión y dijeron, no vamos a ceder. Digamos, Merino fue muy blando y no vamos a ceder. Entonces, algo de eso ha pasado, ese quiebre, ¿no es cierto?, que fue el año 2000, después vino Castillo y con más razón, con Castillo dijeron, aquí nosotros no vamos a controlar esto va a ser comunismo, o qué sé yo, o que no fuera, aunque no fuera, ellos dijeron, no lo vamos a poder controlar, son sectores nuevos que no conocemos, o sea, quién era Cerrón, quién era Castillo. Entonces, yo pienso que ese momento de Merino fue un aprendizaje que nos ha llevado a otro momento
en que, y Boluarte lo expresa muy bien, va a haber una represión brutal y no vamos a ceder. O sea, Boluarte no está sola ahí. Habría que analizar seguramente con el paso del tiempo, se va a investigar quiénes realmente estaban asesorándola en eso. Fue, como sabemos, fue capturada por el Congreso porque ella es una presidenta ilegítima, a pesar que en ese momento todo el mundo decía fue una transición democrática. Ahora ya están admitiendo muchos sectores que la vacancia no fue con todas las de la ley, todo está siendo enjuiciado. Entonces es una presidenta de base legítima. Entonces ahora, por un lado, eso ayuda a entender por qué Dina Boluarte puede quedarse, porque ella no está sola, tiene el soporte de estos sectores que ya venían de otros gobiernos y que decidieron que no iban a ceder y utilizan el poder congresal y utilizan también, tienen el soporte de un aparato, por un lado, sectores económicos que han estado apoyándola porque recordemos que detrás de Dina Boluarte, y eso no es un secreto para nadie, la organización política más fuerte es el Fujimorismo. Entonces, Dina Boluarte, ellos también han aprendido sus elecciones y no van a ceder. Entonces, Cecilia, gobierna y, por la fuerza, ¿no? y Sí, en esto de gobernar por la fuerza, sí. yo creo que hay dos actores que están pasando piola, que están pasando Los caleta. Uno, medios, y eso es lo que iba a decir yo, los medios, por ejemplo, yo lo iba a poner, que hay un sí. aparato, y no sé si ibas a eso, pero No, es eso yo que, iba más bien a los grandes poderes económicos, porque con el sí, cuento de que ahora sí, gobierna la minería informal, los grandes poderes ajá, económicos pasan sí, caleta. claro. Y el otro son las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú. En tu opinión, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Se han como reagrupado y están teniendo la capacidad desde ese reagruparse en el tiempo desde la derrota que sufrieron cuando cae Fujimori y pueden dar ese soporte? ¿O están, digamos, unidas desde el rencor, el resentimiento, el miedo a que la población les vuelva a pedir cuentas como se le pidió cuentas a través de la Comisión de la Verdad, por ejemplo? Mira, esa es una pregunta que yo honestamente no me siento capacitada para responder porque no estoy estudiando ese aspecto, pero creo que sí das en el clavo porque hay sectores que, o sea, ¿quiénes son los sectores de los militares que tienen el poder? A juzgar indirectamente por las políticas que aplica Dina Boluarte. Está clarísimo que están deteniendo toda posibilidad de que se investiguen no solamente las masacres de la inauguración del gobierno de Dina, sino las anteriores de los 80 y 90. Les están cortando recursos a al Ministerio Público que habían realmente sido recientes, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que hay, como sabemos, hay 20.000 desaparecidos hubo y de los cuales creo que solamente se han encontrado una mínima parte y muchos de ellos, pues, obviamente son responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, por un lado hay eso. Pero hay que recordar también, y ahí coincido contigo, y eso es lo que iba a mencionar, de los elementos económicos del poder establecido, viene de la época del Fujimorismo también, ¿no? Entonces hay grandes compañías formales este, y en una vinculación con los grandes medios también son los que han sostenido a Dina Boluarte. Hay que recordar esos editoriales, hay que recordar todo ese movimiento para evitar que Castillo sea presidente o deslegitimarlo desde muy temprano, todos los intentos que hubo. Entonces, un poco que Boluarte significó la calma para esos sectores, no importa el costo, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por la entrevista que has brindado a Caja de Resonancia. Te estaremos, como siempre, molestando más adelante para poder conversar y saber de tus valiosos puntos de vista. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, nos vemos.